Ok. Bien. ¿Se recuerdan? La computadora anda al rato. Tire el audio. Ok, ya sé si Anayeli ya consiguió conectarse con el audio. Qué bueno. La clase anterior estábamos hablando de simple past tense. Simple past tense. ¿Se recuerda? Del pasado simple. We were talking about the simple past tense is used to indicate those actions which began in the past time and also got over in the past time. Entonces dice que el pasado simple, esto es su repaso, esto usted ya lo tiene en su cuaderno. Lo utilizamos para indicar que la acción inició en el pasado, pero también terminó en el pasado. O sea, no afecta el presente. Se inició en el pasado y ahí mismo terminó. Si usted hace ratito, como dice Elvis, estaba comiéndose una baleada, eso ya es pasado. Entonces, inició en el pasado y allí terminó. No va a continuar Elvis comiéndose la baleada ahorita en el presente, ni tampoco va a continuar comiéndosela hasta que le afecte el futuro. Es una acción que es corta. And we were talking about regular verbs and irregular verbs. We said that regular verbs, we add ed at the end of the verb. Le agregamos ed, una e y una d al final de los verbos para formarlos en pasado. Talk, presente, talked, pasado. Irregular verbs, we need to study them because they have a particular form, a special form in the past. Tenemos que estudiarlos porque ellos tienen una forma especial de escribirse en el tiempo pasado. Yo les dije, los regular verbs son más fáciles que los irregular verbs. ¿Por qué? Dos razones. Una, son menos, son más cortitos, la lista es más corta. Y dos, solo se le agrega ed y ya los convertimos en pasado. Mientras que los irregular, no. Los irregular hay que aprenderse cómo se escribe en presente y hay que aprenderse cómo se escribe en pasado. And we have some examples in here and we already discussed these rules. Ya discutimos estas reglas. Dijimos que estas reglas las vamos a utilizar solo con qué tipo de verbos. Vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Algún valiente? O valiente a la fuerza. Dígame por ahí. ¿Quién me hablaba? Cindy, creo que era. Sí, profe. Ok, Cindy. Dígame, Cindy. ¿Tipo de verbos largos o cortos son? Algo así, profe. O regulares e irregulares. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, ¿estas reglas con qué únicos verbos los vamos a utilizar? Aquí está, ¿ves? ¿Con qué clase de verbos los vamos a utilizar? Regulares. Con los regular verbs. Muy bien, con los regular verbs. Esta regla, dígame, Crisa. Que era con los regular verbs. Ok, muy bien. Exacto, con los regular verbs. Con los irregular, dicen ustedes, ¿y por qué con los irregular no? Bueno, yo les explicaba la vez pasada que con los irregular no, porque los irregular no les agrego ed al final del verbo. Solo va a ser con los regular, porque estas reglas son para agregarle ed al verbo. Y a los irregulares yo no les agrego ed. Yo, los irregulares en pasado debo aprenderme cómo se escriben y yo les di una lista. Entonces, la regla número 1 decía que la mayoría de los verbos pues se les agrega ed. Walk, walked, ed. Verbs in ending in e, we add d. Si el verbo ya terminaba en e, simplemente le poníamos una d. No había que ponerle otra e. Si el verbo terminaba en y, pero antes de la y había una consonante, como en ejemplo de carry, carry termina en y, pero before y we have a consonant. Antes de la r tenemos una consonante. Entonces dice la regla que debemos cambiar.
Si por algún momento me escucho frisado como robot o algo así, entonces ustedes me dicen y vuelvo a repetir porque me está tirando que el internet es inestable. Que entonces si termina en Y, entonces le quito la Y y le pongo una I latina y de puntito y le agrego ed. Si el verbo termina en Y antes de la Y hay consonante. Si el verbo termina en Y antes de la Y hay vocal, no aplico esa regla. Simplemente le agrego ed. Esto creo que quedó claro la vez pasada, ¿verdad? La regla número 4 era un poquito más complicada. La regla número 4 decía que el que tenga una simple, una que termine en una consonante y que la letra que le siga a esa consonante sea una vocal, entonces vamos a reescribir la consonante y le vamos a agregar ed. Por ejemplo, plan. Plan termina en N y antes de la N hay una A. Entonces, como termina en A, entonces dice que debemos agregarle otra o doblarle la consonante final y la consonante final es una N. Stop termina en P, pero antes de la P hay una vocal, entonces le debo doblar la consonante final que es una P. Ok, ya analizamos esto, leímos esto, nos pasamos de aquí porque aquí queremos hacer esto. Ok, vamos a ver, vamos a discutir aquí esto. Arrive, ¿qué les quedó en la traducción en arrive? Vamos aquí a necesitar que ustedes participen. Llegar, profe. Ok, llegar. Entonces, en pasado, ¿cómo les quedó arrive? Yo solo voy a ir poniéndoles el pasado aquí en el cuadrito, solo le voy a ir poniendo el pasado. En los regular verbs, ¿verdad, profe? Sí, estamos en los regular ahorita. Vamos a arrived. Así les tuvo que haber quedado. Sí. Así les tuvo que haber quedado. Arrived. ¿Sí? Muy bien. Si usted lo tiene así, ok. Si no lo tiene así, entonces corríjame. Ok. Vamos al siguiente. Borré porque me había quedado muy encima del auto. Call. ¿Qué es call? Call. ¿Qué es call? Llamar. 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 Llamar, excelente. Entonces en pasado les tuvo que haber quedado así. 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 Ok. Close. ¿Qué tienen en close? Cerrar. 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 Y como el verbo ya termina en E, entonces, ¿qué simplemente había que hacer? Closer. Solo ponerle una D, ¿verdad? Porque ya el verbo ya termina en E. Entonces, si ya termina en E, la regla decía que no necesitábamos ponerle otra E, sino que simplemente le agregamos una D. Cook. ¿Qué tienen por cook? Cocinar. Cocinar. Entonces, en pasado, cook sería cook. Así, ¿verdad? Así les tuvo que haber quedado. Recuerden que si tenemos aquí cocinar, aquí en pasado sería cocinó, llamó, cerró, bailó, cantó, jugó, ¿sí? Cry. ¿Qué tenemos en cry? ¿Qué significa cry? Llorar. 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 Muy bien, entonces les tuvo que haber quedado el verbo así. Cried. ¿Por qué? Bueno, porque termina en Y y antes de la Y hay una consonante, entonces la regla dice que le quito la Y, le pongo una I de puntito y le agrego ed. Dance. ¿Qué significa dance? Bailar. Bailar. ¿Cómo les quedó entonces en pasado? Dance. Le teníamos que agregar ed, pero como ya termina en una D, en una E, perdón. Solo agrega la E. Exacto. Dance, termina en E, entonces no voy a hacer esto. Miren, si hago esto está malo. Si ya termino en E, simplemente le agrego T. Enjoy. Disfrutar. Disfrutar. Disfrutar.
Y como termina en termina en Y, aquí tenemos que tener cuidado. Pero antes hay una vocal, entonces no aplica la regla. Ok, exactamente. Termina en Y, pero no lleva consonante antes, sino que lleva vocal. Entonces, no aplico la regla. Simplemente le agrego ed, enjoyed. ¿Sí? Ok. Erase. Erase. ¿Qué era erase? Borrar. Borrar. Y como ya termina en E, simplemente le pongo una D. Okay. Happen. Happen. Suceder. Suceder. Suceder o pasar. Suceder o pasar. Entonces, como termina, ¿verdad? Happen, entonces vamos a tener que agregarle solo una ed. Happened. Así, ¿verdad? Así les tuvo que haber quedado. Like. ¿Qué es like? Gustar. Gustar. Como terminaba en E, le ponemos una D. Listen. Vamos a ir un poquito más rapidito, ¿verdad? Porque tal vez no nos ajuste el tiempo. Escuchar. Listen es escuchar. Muy bien. Entonces, listen es escuchar. Entonces le agregamos, aquí le voy a poner like. Listen is, sí. Live, ¿qué tienen en live? Vivir. Vivir. Como ya terminé en E, le agrego una D. Lived. Look, ¿qué tienen en look? Mirar. Mirar. Exacto. Look. Así. Entonces, si aquí es mirar, aquí es miró. Si aquí es vivir, aquí es vivió. Escuchar, escuchó. Gustar, gustó. Suceder, sucedió. Así, ¿verdad? Match. ¿Qué tienen en match? Corresponder. ¿Quién tiene otra traducción aparte de la de Crixa? Emparejar. Ok. ¿Alguien más? Unir. Match es unir. Por eso en los exámenes a veces cuando le digo match the word with the picture, una la palabra con la imagen, unir. Match es unir. Y sería matched. Open. Open. ¿Qué sería open? ¿Qué sería open? Abrir. Ok, prestemos atención entonces a esta regla. Termina en una vocal y antes de la vocal que hay, perdón, termina en una consonante y antes de la consonante que hay, Una vocal. una vocal. Entonces, ¿cómo quedaría en pasado? Open it, Ajá, creo. exacto, open it. Doble N. Doble N. Obey. ¿Qué tienen en obey? Cumplir. ¿Quién más? ¿Quién tiene otra traducción? Obedecer. Ajá, obedecer. Obedecer es. Obey es obedecer. Y termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, entonces no se aplica la regla que se le quita la Y, ¿verdad? Simplemente le dejamos así. Observe, ¿qué tienen ahí en observe? Observar. Observar, y como ya termina en E, simplemente le agregamos paint, ¿qué tienen en paint? Pintar. Ajá, y queda painted. Phone, ¿qué tienen en phone? Telefonear. Ajá, telefonear. Y le agrego ed. Play. Ese se lo saben de memoria, ¿verdad? No le quito No, es la que no Y. sé cómo. ¿Ah? Ese no sé cómo es.
No le quitamos la Y, ¿verdad? Porque antes de la Y hay una consonante, entonces no Hay se- una vocal. Perdón, hay una vocal, sí. Hay una vocal, entonces no se le quita. Paste. ¿Qué tienen en paste? Pegar. Pegar. Entonces sería pasted. ¿Verdad? Pasted. Remember. ¿Qué tienen en remember? Recordar. Ok, recordar. Permítanme un momentito. Me tengo que levantar un chancecito. Solo va a ser unos segunditos. Permítanme. Disculpen, chicos. Ya volví. Ya volví. En remember, ¿qué tienen entonces? Hoy se me fueron ustedes. Recordar. Recordar, ok. Los de la sección, siempre, ¿verdad? La sección A tiene que estar escribiendo su nombre en el chat. Entonces le quedaría decir, remembered. ¿no? Start, ¿qué tienen en start? Comenzar. Ujú. Si pusieron comenzar, iniciar, empezar, está bien. Entonces les quedaría solo agregándole ed, ¿verdad? Solo poniéndole una ed. Stay, ¿qué pusieron en stay? Permanecer. Permanecer. Aquí no aplicaríamos la regla de quitarle la Y porque como termina antes de la Y hay una vocal, entonces no le vamos a aplicar esa regla. Stop, ¿qué tienen stop? Parar. Parar. Y como termina en una consonante y antes de la consonante hay vocal, entonces ¿qué hago? Le doblo la consonante final. Stop it. Study, ¿qué tienen study? Estudiar. Estudiar. Y aquí le quito la ed. Aquí le quito la ed. En talk, Hablar. hablar y solo le pongo una ed. En travel, Viajar. viajar, Profe. ajá, viajar y le En pongo stop. una ed nada más, ¿verdad? Visit, Visitar. visitar y le pongo una ed. Walk, Caminar. caminar y lleva ed al final. Estos no sufren cambios. Wash, Lavar. lavar y le pongo ed para convertirle en pasado. Washed, ¿qué tienen Mirar. ahí? Vigilar. No, mirar. Ok, entonces aquí pueden usar mirar, pero este mirar
Este watch solo lo voy a utilizar para cuando diga ver televisión. Cuando yo diga mira que el pájaro, ya no voy a usar watch. Este watch solo lo voy a acompañar cuando diga watch TV. Si yo digo ver un pájaro, ver una planta, ver una persona, ese ya no va a ser watch, sino que va a ser sí, otro verbo de los irregulares. Y entonces sería watch, sería mirar o vigilar. De ahí viene la palabra, yo les decía anteriormente en los años atrás, watchman, dice uno. Y la palabra en inglés es watchman, vigilante. Watchman, vigilante. Y uno dice watchman, ¿verdad? Al hondureño dice watchman uno. Desde ahí viene la palabra watchman, que es vigilante, de watch, que es vigilar. Y work, ¿qué significa work? Trabajar. Trabajar y le agregamos ed. Muy bien. Voy a dejar de compartir para que se me borre y voy a volver a compartir. Aquí ya tenemos el pasado, ya no necesitamos investigarlo, solo necesitamos investigar la traducción. ¿Qué pusieron en begin? Begin. Ok. Begin. Empezar. Ajá. Empezar, iniciar, comenzar. Break. Romper o quebrar. Break, yo lo voy a ir diciendo porque hoy no andamos ganitas de hablar, ¿verdad? No amanecimos con ganitas de hablar. Estamos comiéndonos la semita ahorita, la semita larga, estamos comiéndonos la bolsa de pan ahorita, entonces no queremos hablar. Entonces yo le voy a ir diciendo la traducción y usted va a ir viendo si esa tiene. Si no tiene esa, entonces me pregunta, profe, yo tengo esta, ¿está correcta? Entonces yo le voy a decir sí o no. Entonces break es quebrar o romper. Bring es traer. Build, construir. Buy es comprar. Catch, atrapar. Choose, escoger. Come, venir. Cut, cortar. Do, hacer. Draw, dibujar. Dream, soñar. Drink, beber. Drive, conducir o manejar. Cualquiera de las dos podían poner. Es lo mismo. Eat, comer. Fall, caer. Feel, sentir. Find, encontrar. Fly, volar. Forget, olvidar. Get, obtener. Give, dar. Go, ir. Have, tener. Hear, escuchar. Keep, mantener o guardar. Mantener o guardar. Know, saber. Learn, aprender. Leave, dejar o irse. Dejar o irse. Lend, prestar. Lose, perder. Make, hacer. Aquí hay dos hacer. Está el do. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está el do de hacer. Y este es el make de hacer. Este make y do son diferentes. Por ejemplo, este... ¿Y fabricar, profe? Ajá, también. Ah. También. Este do es para hacer tareas. Este do the homework. O sea, este más que todo, este hacer, como lo dijo Jason, es para construir algo o para fabricar algo. Este es, por ejemplo, vamos a hacer una casa. Vamos a hacer una piscina. Vamos a hacer una mesa. Entonces, este es de construir. Y aquel es para hacer ejercicio, do exercise, para hacer ejercicios aeróbicos, para hacer tareas. Para eso usamos el do. No es para construir, sino para realizar algo. Meet, reunirse o encontrarse. Read,
leer. Ride, andar, montar, cabalgar. Los tres, ¿verdad? Porque uno puede decir andar en bicicleta, andar en moto, andar a caballo o cabalgar. Run es correr. Run es correr. Say es decir. See, ver. Miren, aquí está este sí. Este sí es el que utilizamos para see the sky. Mira el pajarito. O mira el cielo. O mira qué bonita esa casa. O podemos utilizar look también. Look at. Observa o mira. Entonces aquí el watch solo es para el televisor. Sell es vender. Send es enviar. Sing, cantar. Sit, sentarse. Sleep, dormir. Speak, hablar. Spell, deletrear. Spend, gastar. Steal, robar. Sweep, barrer. Swim, nadar. Take, tomar. Take es tomar. Pero ¿qué tomar? No es el tomar, ¿cómo les dijera? No el tomar alimentos, de voy a tomar agua. No, este tomar es de agarrar un objeto y agarrarlo y tomarlo de las manos. El beber es drink, que ya lo analizamos. Teach, enseñar. Teach, enseñar. Tell, contar. Pero este contar no es de contar dinero, sino de contar historias. De contar historias, contar chistes. El de contar dinero es count, contar. Think, pensar. Think es pensar. Throw, arrojar. O sea, tirar algo, ¿verdad? No es de vomitar. Es arrojar una pelota, arrojar una piedra o lanzar. O lanzar, vamos. Exacto, o lanzar. Arrojar, lanzar o tirar. Pero no es de arrojar, dice uno, eso se llama vómito, vomitar, no es de eso. Dígame, Kevin. No sé si levantó la mano Kevin por accidente o fue que quería decirme algo. Ok, los de la sección A, chicos, pongámonos pilas. Estamos escribiendo nuestro nombre en el chat. Voy por understand, entender. Wear es vestir y win es ganar. Ok, ¿preguntas hasta aquí de los verbos? ¿No? Bueno, aquí nos quedamos. Desde aquí nos quedamos aquel día. Ok, past simple. Tenemos que, para hacer oraciones, para hacer preguntas y para hacer oraciones en negativo. En oraciones en positivo, pues decimos, yo trabajé en la fábrica. I work in the factory. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, entonces voy a utilizar el verbo auxiliar did, que esto lo vamos a ver aquí. Entonces, esto no necesitamos copiarlo. Yo se lo voy a explicar aquí. Este solo es un cuadro resumen. Yo aquí les voy a explicar lo que vamos a hacer ahorita. Aquí sí, miren. Porque aquí tenemos las preguntas. Entonces, esto sí lo vamos a copiar. How do we form sentences, questions, and answers? We have the structure in here. ¿Cómo formamos oraciones? ¿Cómo formamos preguntas? ¿Y cómo formamos respuestas? Y aquí tenemos la estructura. Esto sí lo vamos a copiar. Esto sí lo vamos a copiar. Entonces, la estructura, the structure to form sentences, la estructura para hacer oraciones es esta. PP, personal pronoun, right? Así se llama, pronombres personales. Personal pronoun, no es Pepe, ¿verdad? Personal pronoun. Profe, Dígame. siempre va a enviar las capturas al grupo, ¿verdad? Sí, siempre. Sí, siempre. Siempre, siempre, ahorita. Entonces tenemos PP, personal pronoun, name, o puede ser el nombre. Puede ser un pronombre o puede ser un nombre, cualquiera de los dos. Verb, tenemos el verbo. ¿Cuál verbo? El verbo que tenemos en las listas. Los verbos que tenemos en las listas, de eso vamos a usar. En pasado, el verbo en pasado.
De ahí tenemos complement, complemento. El complemento es lo que le da sentido a la oración. ¿Verdad? El complemento es lo que le da sentido a la oración o lo que termina de completar la oración. Y tenemos el modifier of time, que eso lo vamos a copiar. Modifier of time, ya se lo voy a copiar yo. El modificador del tiempo y el period at the end of the sentence. Entonces tenemos aquí she, el pronombre, watched, el verbo en pasado. Recuerden que estamos viendo simple past, el verbo en pasado. TV es the complement. And yesterday es el modificador del tiempo y at the end period. Yesterday es un modificador del tiempo. ¿Qué hace un modificador del tiempo? Me dice en qué momento realice la acción. Eso es lo que me dice un modificador del tiempo. ¿En qué momento realice la acción? Copiemos entonces, chicos, estos. Si tienen preguntas, háganlas. Entonces podemos escoger un pronombre o podemos escoger un nombre. Eso va a depender, ¿verdad? De lo que usted esté haciendo en la oración. Usted puede escoger un nombre o puede escoger un pronombre. No hay problema con esto de esto. Usted se escoge el que usted quiera. Y ahí tenemos el verbo. Recordemos que el verbo debe ir en pasado. El verbo debe ir en pasado porque estamos trabajando en pasado. Estamos trabajando en pasado. De ahí el complemento, que el complemento es el que le da sentido a la oración, y al final el modificador del tiempo. Y le pongo punto. Ok. Ya podía cambiar aquí, ¿verdad? ¿O todavía no habían copiado? Bien, ahora vamos con la estructura para formar preguntas. Con la estructura para formar preguntas. Los de la sección B pueden ya escribir su nombre en el chat. Los de la sección B. La estructura para formar preguntas. The structure to form questions. Tenemos the auxiliary verb. El verbo auxiliar es did. Este va a ir siempre al inicio. El verbo auxiliar que utilizamos en pasado es did y siempre va a ir al inicio. Va a ir al inicio. ¿Al inicio de qué? De una pregunta. Si tenemos oración, no necesitamos ponerle did. Solo lo voy a poner cuando sea pregunta. ¿Por qué? Porque este did me convierte la oración, me la convierte en pregunta. Entonces, por eso solo se lo voy a poner cuando quiera hacer una pregunta. Did. Auxiliary verb did. El pronombre personal era el she. Esta oración es la que tenemos aquí. Esta oración la vamos a convertir en pregunta. El verb watch. El complement TV. El modifier of time yesterday. Y aquí en vez de punto tenemos signo de interrogación. ¿Qué diferencia observan ustedes entre esta pregunta y esta oración? ¿Qué diferencia observan? Voy a ver si se las puedo pegar. Voy a ver si se las puedo pegar aquí para que la miren allá. Escribimos el nombre, profe. Los de la sección B, sí. Ok, aquí les puse la pregunta. La oración, perdón. Esta oración es la que teníamos allá en la diapositiva anterior. She watched TV yesterday. Me falta el puntito, no lo copié. Ok, entonces esta oración yo la quiero convertir en pregunta y queda así. Entonces pongo el did antes. Pongo did bajo el pronombre que es she
bajo el verbo watch, TV y yesterday. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta oración y esta pregunta? ¿Cuál es la diferencia? Alguien que me diga, ¿qué observa de diferente? ¿Ah? Tiene el auxiliar verb. Ok. Una. El auxiliar Dos tiene verb. signo de interrogación. Ok. Dos observaciones. Está el did, el verbo auxiliar did. Tiene ed al final, profe. Ok. Ahí están las tres diferencias. De arriba tiene ed al final y la de abajo no. Muy bien. Excelente. Ahí están las tres observaciones. La observación número 1 es que aquí tiene el did y aquí no lo lleva. ¿Por qué? Porque aquí no lo lleva porque no es pregunta, es oración, entonces no lo necesita. ¿Por qué? Porque el did solo lo vamos a poner cuando sea preguntas, no cuando sea oraciones. Decían que el signo de interrogación está al final y aquí no está. Excelente. ¿Por qué? Porque el signo de interrogación solo lo ponemos con preguntas y no lo ponemos con oraciones. Y al final Cindy también dijo que el verbo en oración tiene ed y en pregunta no tiene ed. ¿Por qué razón? Bueno. No es porque tal vez nos equivoquemos, sino que así. Es por el auxiliar verb. Exacto. Esto ustedes lo manejan porque lo vimos en noveno. Y creo que está en octavo. Este verbo que está aquí se llama verbo auxiliar. Cuando la palabra dice auxiliar, a ustedes se les viene a la mente ayuda. Alguien cuando está ahogando pide auxilio, pide ayuda. Entonces este did es el ayudante de este. Entonces, ¿qué hace este verbo con el verbo principal? Lo modifica, lo transforma. ¿Y qué le modifica? ¿Qué le quita? ¿Qué le quita? Allí. ¿Alguien me puede decir qué es lo que le quita a este verbo o qué es lo que le transforma? ¿Qué transformación le hace este verbo did al verbo watch? ¿Y qué es lo que lo transforma? ¿En qué? ¿Qué es lo que le quita? ¿Qué es lo que le desaparece? Ed. El ed. El ed. ¿Por qué? Porque este verbo que está aquí está haciendo la función de pasado. Entonces ya el verbo principal ya no tiene que estar en pasado para que la pregunta esté en pasado. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar está en pasado. Entonces, simple y sencillamente, yo voy a decir, en oración, el verbo va a ir en pasado. En pregunta, el verbo va en presente. El verbo va en presente. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar did ya lo modifica, lo transforma y ya no necesita que escribirse en pasado para convertir la oración en pasado. ¿Por qué? Porque el verbo did la convierte en pasado. Aquí como no hay ningún verbo did, si ustedes ven aquí al inicio no está el did. Entonces este verbo no hay nadie que lo modifique, no hay nadie que lo transforme, no hay nadie que lo ayude. Entonces por lo tanto el verbo tiene que tener ed. Pero aquí sí está el verbo did que está transformando, ayudando o modificando al verbo principal. Por lo tanto, entonces aquí no necesita llevar una ed porque este lo modifica. O como quieren decir, yo estoy aquí, basta que yo esté aquí para que la pregunta sea pasado. Tú no necesitas estar en pasado. Básicamente así. ¿Me entendieron o no me entendieron todavía? Sí, profe, sí. Entonces, facilito, vaya. Si usted no me entendió todo lo que yo dije, solo grabes esto en la mente. En oración, el verbo va en pasado. En pregunta, el verbo va en presente. Si a usted no le interesa saber por qué, solo memorices. En oración va en pasado y en pregunta va en presente. Si a usted no le interesa saber por qué va en pasado en oración y por qué va en presente en pregunta. Solo memorices en pasado, en oración va en pasado el verbo. ¿Por qué? Porque el did no está aquí, no lo modifica, no hay nadie que lo modifique. Entonces, por lo tanto, para que la oración sea pasado, el verbo debe estar en pasado. Pero en pregunta, el verbo va a ir en presente, watch, porque tenemos el verbo auxiliar did. Did she watch TV yesterday? ¿Vio el televisión ayer? Entonces, la pregunta siempre sigue estando en pasado, aunque el verbo esté en presente. ¿Por qué? Porque el did es pasado. En presente tenemos do y does. En pasado solo tenemos did. ¿Y cómo respondemos? En positive decimos yes, she did. Este she, ¿de dónde lo saqué? De la pregunta y de la oración. Si usted en la oración tiene she, en la pregunta debe usar she y en la respuesta debe usar she. Si aquí tiene he, aquí debe usar he y aquí debe usar he. No me use she aquí y no me use ella aquí.
o he aquí, o yo acá. No, el mismo pronombre o el nombre que usó en la oración es el que usaré en la pregunta y es el que usaré en la respuesta. No, she did not. Esta es negativo. Este did not. Este did not es el negativo. Pero yo puedo decir didn't. O sea, en vez de decir did not, puedo decir didn't. Cualquiera de las dos formas es válida. Pero solo debe poner una. Si usted puso did not, no vaya a poner didn't a la par. Si usted puso didn't, no va a poner did not. Ok. Voy a borrar toda esta manchazón. Yo soy experta en manchar. Para tomarle la fotografía y enviarla al grupo. Profe, Dígame. el did siempre va a ir en la responder. Sí, siempre va a ir en la respuesta. Va el yes, si es positivo, va el pronombre y de ahí el verbo auxiliar. Este did siempre va a ir en la respuesta. Aquí tenemos esta. Por ejemplo, she es el pronombre y swim es el verbo. ¿Sí? She es el pronombre, swim es el verbo. Entonces yo hago la oración. Aquí ya tenemos un verbo que es regular. Quiere decir que a este no le voy a agregar ed, ¿verdad? Porque es regular. Dice, she swam in the pool. Ella nadó en la piscina. ¿Por qué está swam? Es el pasado de swim. Aquí, ¿por qué está watch? Porque watch es irregular. Irregular, solo le voy a agregar ed. Pero este no es regular, este es irregular. Entonces quiere decir que se tiene una forma diferente de escribirse en pasado. Entonces, she swam in the pool. Ella nadó en la piscina. She swam in the pool. Ahora viene la pregunta. Verbo auxiliar primero. Did she swim in the pool? Aquí se mira más claramente el cambio que se hace. El verbo auxiliar did modifica al verbo principal. Y en oración está en pasado, en pregunta debe estar en Presente. ¿Por qué? Por el did. Porque el verbo auxiliar did está aquí adelante y él está haciendo el papel de pasado y él está modificando, lo está transformando, lo está ayudando y lo está convirtiendo de presente a pasado. Perdón, de pasado a presente. Y digo, yes. Entonces, por eso el did no se- por eso el swim va en presente. Por eso, exacto, por eso el verbo va en presente. Aquí en oración, si ustedes ven al inicio, no hay ningún did. Entonces, aquí no hay nadie que modifique a este. Swam, no hay nadie que lo modifique. Entonces, debe ir en pasado por fuerza. Para que la oración esté en pasado, el verbo debe ir en pasado. Pero aquí sí está el verbo did. El verbo did lo convierte a toda la pregunta. Toda la pregunta la convierte en pasado. Por eso el verbo swim debe estar en presente, porque este lo modifica. O sea, como queriendo decir, ya estoy aquí yo, ya no necesitas estar en pasado. Ya vine yo, no necesitas estar en pasado. Entonces digo, yes, she did, no, she did not, o she didn't. Si aquí tengo she, aquí voy a usar she, y aquí voy a usar she, y aquí voy a usar she. El mismo pronombre que tenga en la oración es el que voy a usar en todas, no me cambie. Si aquí tengo she, usted siga con she. No voy a poner he, no voy a poner they, no voy a poner you. No cambie. El mismo pronombre es. ¿Preguntas aquí? Any questions so far? Profe. Pregunten, chicos, pregunten. No te cuesta. Ok. O bueno, o entendieron todo o no entendieron nada, ¿verdad? Ojalá que hayan entendido todo. ¿Verdad, Yarixa? Más clara que el agua hecho menecón. Pues, ¿qué esperanzas? Así como está ahorita entonces, Yarixa. ¿Cómo? Así como está ahorita de clarita. Sí, así mero. Ah, bueno. Ok. Vamos a estar loco. Ahí. Vamos a la tarea, pues. Tarea.
La palabra sí es fea, pues. Write, I guess, write sentences, questions, and answers using the following information. Vamos a escribir. Les voy a dejar solo 4. Entonces va a ser el verbo. Yo le voy a poner el pronombre y el verbo. Y usted me hace una oración, una pregunta y una respuesta con cada una. Vamos. Yo le voy a poner el pronombre para hacerles la vida más fácil. Ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted me va a hacer la pregunta, la oración. Después de hacerme la oración, me va a hacer la pregunta y después va a contestar con yes y no. ¿Qué les va a servir? Esto, ¿ve? Esto, ¿ve? Esto, ¿ve? Así la oración, así la pregunta, así la respuesta, así en positivo, en respuesta en negativo, respuesta en positivo y negativo. Aquí van de los dos tipos de verbos. Van en regulares y van en irregulares. Quiere decir que a unos para convertirlos en pasado le vamos a agregar ed y los otros les va a tener su propia forma de escribirse como it y como win. Play story solo les agrego ed, pero aquí tengo que hacer un cambio con story, ¿verdad? Le quito la y. It y win, estos son irregulares, tienen que escribirse de forma diferente en pasado. ¿Ok? ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cómo estamos por aquí? ¿Tienen preguntas? Dígame, Crista. No. Dígame, Crista. No, profe, que yo había cambiado la página. Ok. Y recuerden, no se les olvide escribir su nombre en el chat, los de la sección B. Ajá. ¿Preguntas? ¿Ya copiaron la tarea? ¿O están esperando que yo se las envíe al grupo? Ya la copié. Después lo copiamos. Pues. Ya, profe. Ok. Fechas importantes. Fechas importantes. La otra semana tenemos prueba. La segunda y última prueba del parcial y del semestre. El martes 22 tenemos la segunda prueba. Nos vamos a conectar por Zoom siempre porque usted tiene que preguntar y tenemos que discutir el examen. Y el martes 29 de junio tenemos la reunión en Zoom para entrega de notas. El martes 29 usted sabe si pasó el parcial y pasó el semestre. El martes 29 yo le tengo que entregar a usted 2 notas. ¿Cuáles? La nota del segundo parcial y la nota del semestre. Y esa nota del semestre, ¿cómo se saca? Sumando la nota del primer parcial más la del segundo y dividiéndola entre 2. Y ese es su promedio. Con ese promedio usted pasó la clase de inglés en el primer semestre. Y empezaríamos el segundo semestre después de la semana del receso académico, que es del 5 al 9 de julio. De ahí vienen ustedes no vienen al tercer parcial, ustedes vienen al segundo semestre, primer parcial del segundo semestre. Ustedes no hablan de parciales, ustedes hablan de semestres. Para ustedes no hay ni tercero ni cuarto parcial. Para ustedes hay segundo semestre, primer parcial, segundo parcial del segundo semestre. Entonces, chicos, hay algunos de ustedes que todavía me deben acumulado del primer parcial. Yo ahí les tengo el espacio habilitado todavía, les tengo ahí los cuadritos en blanco, se los tengo en blanco todavía. ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que algunos de ustedes trabajan, algunos de ustedes se han enfermado,
Algunos de ustedes, sus familias tienen problemas económicos porque perdieron su trabajo sus padres. Algunos de ustedes hasta su celular se les ha arruinado. Entonces yo comprendo que la situación no es fácil, pero no espere hasta diciembre para mandarme las tareas porque ustedes son semestres, chicos. El año pasado podían darse ese lujo, pero ahorita no, porque yo debo evaluar el semestre. Si usted en ese semestre se quedó, no puede ir al segundo semestre. No puede ir al segundo semestre. Y con 3 materias que usted deje, con 2 materias que usted deje, perdió el año. No es que usted va a llevar la retajila de aplazadas y se va a dar el lujo de que en el final del año las va a ir a pasar todas. Este semestre, usted debe pasarlas todas. Todas. Si se quedan 2 este semestre, hasta aquí nomás llegó en junio, hasta el colegio. Entonces debe pasarlas todas. Entonces yo ahí tengo todavía cuadros habilitados. Si usted es uno de ellos que no me ha enviado acumulados del primer parcial, envíelos. Envíelos, por favor.